Vamos a ver. Tocan las 6, por tanto, catequesis. Voy a hacer un pequeño cambio, estuve pensando el otro día. Como veo que me crezco y me falta tiempo muchas veces, voy a dejar ya, como vimos toda la Plegaria Eucarística 2, voy a hacer una cosa. Voy a seguir la catequesis con los ritos de comunión. Lo que nos queda, ritos de comunión y los ritos finales, que son poquita cosa. En principio eso pueden ser 2 días, pero como yo me alargo, pienso que si empiezo a haceros las comparaciones de las plegarias eucarísticas 3 y 4, a lo mejor luego me faltará tiempo en esta semana, ¿vale? Y como de hecho el lunes, si Dios quiere, el lunes 11, la cosa empieza ya a normalizarse en cuanto a Eucaristías ya celebradas con pueblo, aunque cogidas por pinzas, con 1/3 de la gente, todo lo que queráis, y solamente también ya se generaliza el hecho del trabajo, aunque sea telemático, pues va a ser difícil seguramente continuar las catequesis a estas horas, que son horas muy tontas, las 6 de la tarde. Entonces, en principio, hasta el viernes sigo con las catequesis, pero a partir del viernes ya empezamos un periodo normal, que veremos qué hacemos, porque hay gente que me ha ido diciendo, ostras, no sé, podemos seguir las catequesis, está bien, pero bueno, también es verdad que luego ya podéis ir a las catequesis de vuestras parroquias, o ver cómo lo hacemos, no sé. Ya lo pensaré, a lo mejor lo que podemos hacer es las catequesis que hagamos aquí en la parroquia de adultos, pues retransmitirlas, bueno, no sé, pero a lo mejor será en una hora más decente, ¿no? Hacerlo a otra hora que no sean las 6. Bueno, veremos, También hemos creado un nuevo canal de la Delegación de Familia, con lo cual podrían quedar colgadas en el canal si lo hacemos a través de ese medio, pero tampoco nos he colgado todavía los vídeos, porque bueno, que no sé, que acabo hasta el viernes, hijos míos. Acabaremos todo lo que es la Eucaristía. Hemos tenido un chute de Eucaristía durante varias semanas, pero yo creo que hemos tocado bastante todos los ritos, ¿vale? Y como mínimo, si luego nos quedan días, pues repasaremos las plegarias eucarísticas a partir de sus partes, comparándolas a la tercera, a la cuarta, y si dará tiempo alguna de reconciliación, ¿vale? Hecha esta introducción feliz, vamos a los siguientes ritos, a lo que queda, ¿vale? Los ritos que quedan de comunión todavía forman parte de la liturgia eucarística, ¿vale? Toda la liturgia eucarística, recordad, empieza con la preparación de las ofrendas, ¿sí? Con el ofertorio, mal dicho ofertorio, y acabará después de comulgar con la oración de poscomunión. Toda esta franja, todos estos ritos son la liturgia eucarística. Recordad que tiene un rito de preparación de las ofrendas, lo tocamos extensamente, la plegaria eucarística, el centro de la liturgia eucarística, evidentemente, y la comunión. Cuando acabe la oración de poscomunión, están los ritos finales, que son extremadamente breves, ¿vale? Final. De la misma manera que había unos ritos de introducción al principio de la misa y unos ritos finales. Y entre medio, las 2 grandes liturgias, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Voy recordando cosas, que recordad, el Vaticano II nos recuerda que son 2 actos de culto que se entienden como un solo acto de culto. 2 mesas, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, para dar fuerza a que esta parte también es importante, que es lo que menos tenemos aquí en la cabecita, ¿sí? Normalmente los cristianos católicos hemos apretado tanto aquí que esta la hemos dejado de lado, ¿vale? Y no, 2 cosas que forman un solo acto de culto. La Eucaristía es todo, ¿vale? Venga. Sigo, por tanto, actos de preparación a la comunión. Claro, fijaos, es normal, o sea, a la preparación de una comida, a la bendición de mesa, por decir algo, ¿qué le sigue? El comer, lógico. Nadie prepara una cosa que no va a ser comida, es absurdo, ¿no? Pues así es la Eucaristía. Recordad que la Eucaristía, y especialmente esto lo recupera mucho el Vaticano II, es una comida. La base de la Eucaristía, recordadlo, cuando explicamos la plegaria eucarística, al principio esas 2 sesiones un poquito más largas, un poquito más densas, sobre dónde viene la plegaria eucarística, la cena pascual judía, las cenas rituales, todo eso que expliqué. El marco de la Eucaristía es una comida, y no podemos olvidarlo. Y por eso toda la Eucaristía tenderá a la comunión, lógicamente. Nadie
prepara una comida para no comerla, ¿vale? Por tanto, fijaos, todo el marco es... Y por eso el Vaticano II no hace cosas porque sí. No dice ahora, en lugar de estar a Oriente, estaremos para acá, porque es más bonito, es más simpático y nos vemos todos. Esa es la idea que tenemos, o que tienen algunos que critican la nueva liturgia. Así como más, que todo el mundo... No. Tiene una parte teológicamente profundísima y que nos remite y nos vuelve a algunas cosas que habíamos perdido, como os decía, a algunos orígenes. Si estamos sentados alrededor de la mesa, estamos sentados alrededor de la mesa. O sea, recordar que la Eucaristía es el sacrificio del Señor, hemos de recordarlo, porque, como os digo, esta liturgia que tenemos actualmente desacentúa ese aspecto. O como mínimo no lo tiene recibido. Otra cosa que lo puede acentuar perfectamente. Solo falta que los mismos ministros, los sacerdotes, lo vayamos dando al pueblo de Dios. No podemos olvidar el aspecto sacrificial y sacral de esto. No es una mera comida. Pero ese aspecto asambleario ese es bueno también. Nos hace participar de esa mesa del Señor. Ese marco de la Eucaristía que es una comida. Y fijaos, es que es la liturgia al final, la liturgia nosotros entendemos liturgia como lo que hay que hacer en la misa, o los ritos. Pero es que la liturgia es propia de lo humano. Hay liturgias, como os dije, el día pues que hacía un poquito de coña y os expliqué que fui al campo del Barça con los catequistas de confirmación para hacer un poquito de piña, no me enteraba de nada, pero es que es una liturgia humana, pero es una liturgia, hay unas formas de hacer. Fijaos cuando vamos a comer a casa de alguien, cuando nos reunimos para comer, hay una liturgia. Nadie entra... Imaginaos, cena de Navidad, 25 de diciembre, todos felices en casa. Empieza a venir la familia. Oye, no nos sentamos a la mesa y empezamos a comer el cordero, ahí a saco. No, fijaos, entramos, nos saludamos. No nos sentamos a la mesa enseguida, a veces estamos por ahí, la gente va llegando, ¿sí? Está la que llega tarde también, en la liturgia humana es la que llega tarde también. Y oye, que quedamos a las 3:30, son las 4, a ver qué pasa. Siempre hay el tío que hay que llamarle, oye, ¿pero vienes o no vienes? ¿Sí? Pues eso. Nos vamos explicando cosas. La familia se ha reunido, quizá hace tiempo que no se veía. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué estudias ahora? ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor en Emaús? Les fue explicando de camino todo lo que refería a él. O sea, hay una parte de liturgia, de la palabra, ¿no? Realmente la Eucaristía es una liturgia humana de comida. Nos vamos sentando poco a poco. Muchas veces hacemos todo esto en el salón ¿sí? No te sientas a la mesa directamente muchas veces. Pero no porque estás esperando que lleguen todos. Como os digo, siempre hay el que llega más tarde. Que cuando llega pregunta a la abuela cómo estás y lo he explicado 1000 veces ya, haber llegado ahora, a la hora, ¿no? Hay una introducción. Nos sentamos a la mesa luego, cuando ya estamos todos. Nos sentamos a la mesa, a no ser que ya haya más hambre que paciencia. Entonces a veces dices, oye, que venga ya cuando sea, ¿vale? Nos sentamos a la mesa. No empezamos con el cordero a saco. Hay un pica, hay un primer plato, pues lo mismo, veremos que los ritos de introducción no vamos a comulgar inmediatamente, sino que hay ritos de preparación, ¿vale? Es decir, hemos hecho toda una liturgia para poder comer. Hemos hecho una liturgia para poder comer. No hemos comido, ¿no? Yo tenía un amigo muy simpático, el Jordi, que es de Mollet, que él se me decía, dice, ¿se puede dar de comer o se puede echar de comer? Y tenía toda la razón. O sea, a veces uno echa de comer o se puede dar de comer, ¿no? Entonces, nosotros nos reunimos para comer juntos y hay toda una liturgia. Por tanto, la plegaria eucarística, la liturgia de la palabra, la preparación, la bendición, todo nos ha llevado a comer, ¿vale? Lo propio de la Eucaristía es cumplir el mandato del Señor. Cumplir el mandato del Señor. Sé que esto ahora va a doler un poquito, Sé que va a doler un poquito. Incluso sé que a algunos no os va a gustar, lo voy a decir ahora, Pero lo digo. Y luego ya lo suavizaré, ¿vale? Pero primero lo digo. Primero zasca y luego lo... ¿Qué dijo el Señor? Tomad
y comed, tomad y bebed. Digo, primero os dolerá ahora, porque estáis pensando, pues no lo podemos hacer ahora, no sé. Y es verdad, estamos en este tiempo extraordinario en que ese derecho vuestro no se os ha quitado, sino que se ha levantado por un tiempo, ¿vale? En aras de la caridad para el hermano, para no contagiar, en aras de la caridad, ¿sí? El derecho no se ha quitado, ¿no? Sino que se ha elevado por aras de la caridad. Primero, ese es el primer dolor, que yo pienso que tenéis y que tenemos, y que tenemos los pastores. También hay mucho pueblo de Dios que parece que obispos y musens ya no se está bien esta situación. Os aseguro que, no voy a decir nos duele más que a vosotros, porque quien no comulga sois vosotros, y no puedo decirlo, pero que nos duele, os aseguro, ¿vale? Es una situación extraordinaria la que vivimos, y por tanto entiendo que aquello que es el culmen de la Eucaristía, porque lo es, os dije, si os dijera, cuando empezamos a hacer todos los ritos, digo, ¿qué es lo más importante de la misa? Seguro que todos diríais la consagración. Todos, lo tenemos aquí metido. Y os dije, cuidado, ¿no? Ya no llamamos ni consagración a la consagración. Recordad lo que os escribí, el relato de la institución, puesto que entendemos como consagratorio algo mucho más ancho. Podemos entender como consagratorio ya por núcleos, no solo las palabras del Señor, que lo son, consagratorias, pero también esa invocación del Espíritu Santo. Si lo alargamos un poco más, podemos entender como consagratoria toda la playa eucarística. Pues si la entendemos en un sentido amplio, es toda la Eucaristía. Yo no puedo prescindir de partes de la Eucaristía. Mira, hoy nos reunimos, pasamos de la liturgia de la palabra, vamos a hacer solo esto, y con esto consagramos el pan y el vino. No se puede. Hay que celebrar la Eucaristía. ¿Entendéis? Por tanto, toda la playa eucarística forma parte de este momento. Y como os digo, hay puntos. Es evidente que hay puntos álgidos. El Evangelio es un punto álgido de la liturgia de la palabra. No es lo mismo el Evangelio que la primera lectura, aunque todo sea palabra de Dios. Hay un punto álgido. Habrá un punto álgido en el momento en que invocamos el Espíritu Santo y pronunciamos las palabras del Señor, que contienen, os dije, ¿lo recordáis aquello del aliento? Que contienen ese don del Espíritu Santo también, Por tanto, ese es el punto central, es un puntaco ahí. Pero todo el diagrama que os digo, no es lineal. No es un diagrama así, sin más. Es un diagrama ascendente. No sé si lo vais viendo, ¿Sí? Tiende hacia algo. ¿Hacia dónde tiende? Hacia comulgar. Hacia comulgar. Si yo os dijera ahora, ¿cuál es la parte más importante de la Eucaristía? Es comulgar. Todo tiende a comulgar. Nadie prepara algo para no comerlo. ¿Qué es lo que pasaba en la liturgia anterior de Pío V? O sea, la liturgia de la Reforma del Vaticano puso cosas en orden. Y una de ellas es que la gente no comulgaba. No comulgaba. ¿Cuál es el precepto? O sea, hasta el punto que la Iglesia Madre, ¿qué tuvo que decir? Oye, el precepto pascual, es decir, la obligación pascual, que al menos una vez al año por Pascua te confieses y comulgues. Que al menos una vez, porque la gente no comulgaba. Y eso no hace tanto tiempo, Preguntad a vuestros abuelos. No hace tanto tiempo. Existía la misa de comunión, casi como una devoción de algunos, o de la mayor parte del pueblo de Dios que comulgaba en una misa, pues la primera misa y luego las otras misas ya eran sin comulgar. El presidente comía y ya está, nadie comulgaba. O sea, no toda la liturgia anterior era perfecta. El Vaticano II puso a tono muchas cosas. ¿Perdimos algo? Pues quizá también. Sobre todo perdimos en la recepción, como os digo. No en los textos ni en lo que pide el Vaticano II. Porque es lo que pide la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, no podemos dudarlo. Podemos criticar alguna recepción de todo esto, por las prisas que siempre. Eso estoy de acuerdo, pero no el contenido. Vaticano II, gracias a Dios que tocó la misa. Gracias a Dios que tocó la misa. Porque muchas cosas de la liturgia antigua eran un absoluto desastre, ¿vale? Que se puso en tono. Ya ves, los ritos que vamos a hablar ahora, los ritos previos a la comunión, en el misal de Pío V, son exagerados y desordenados. Repito, exagerados y desordenados. ¿Qué hizo Vaticano II? Poner un poquito de sentido.
¿sí? Y que fueran ritos expresivos para comulgar, ¿vale? No me estoy cargando la liturgia anterior, que tenía cosas preciosas, ¿eh? Yo la he estudiado, cosa que muchos que la defienden no han hecho, también os voy a decir, y ahora permitidme que chulee un poquito, también hay que chulear un poco tanto en tanto, y tenía cosas muy bonitas, y cosas que a mí me duelen que se hayan perdido, pero bueno, pues ya está, se pusieron a tono, y otras cosas que sobraban, porque sobraba, ¿eh? El polvo se puso allí en la estantería tiempo, ¿eh? Y había que hacer una limpieza guapa. Va, que me voy. Que me pierdo. No sé por dónde, no sé por dónde iba ya. Solo sé que tengo un guión aquí. Vale. Que si no, me voy. Vale. Vamos a los ritos. ¿Vale? Los ritos de preparación a la comunión. Los ritos que nos introducen. Vamos a ver. Históricamente, estos ritos no existen. En el primer inicio, siempre os hago un poquito de historia. A mí me encantó estudiar historia de la liturgia porque te sitúa mucho, ¿vale? Vamos a nuestro simpático y amado, a partir de ahora tenéis que amar a San Justino. Justino Feliz, en sus apologías, nos da todo un relato de cosas que son... Voy a leerlo porque es muy bueno. 3:45 creo que está. Justino, felizmente, fijaos que dice. Acaba de escribir de forma tan sencilla, aquella que es tan simpática, ¿no? El presidente da gracias en cuanto el tiempo lo permite, es decir, el tiempo que sea, y según su capacidad. O sea, a lo loco. Bien. Dice, el pueblo acaba diciendo amén. El amén, aquel que os dije el viernes pasado, con el que acabamos. Ese amén vuestro, el amén de la Eucarística. Y una vez que el presidente ha pronunciado la Eucaristía y todo el pueblo ha aclamado el amén, los que entre nosotros se llaman diáconos, fijaos qué expresión más de primera iglesia, sin gusto de primera iglesia, los que entre nosotros les llamamos los diáconos, los que ayudan, los que sirven. Hay alguien que hace esto, ¿sí? Y son conocidos como tal entre nosotros, no diferentes de nosotros. Sacerdocio no se entiende como separado, sino que entre nosotros hay quienes llamamos diáconos. Eso daría para hablar del sacerdocio común y real. Vamos. Entre nosotros se llaman diáconos. Dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua eucaristizados. Recordad que se ofrecía agua, no sabemos muy bien cómo eso sí que no sabemos muy bien cómo se manipulaba todo esto, No sabemos si forma parte del agua que se ponía en el cáliz, es que había, como había que echar mucha más agua para aligerar el vino, no sabemos hasta qué punto todas estas cosas, pero el testimonio que tenemos es que los diáconos repartían el pan y el vino eucaristizados. Y se lo llevan también a los ausentes. Primera manifestación de que la Eucaristía no es solo esta comunidad, sino aquellos que no están. ¿Quiénes son los que no están? Los enfermos, los que no han podido venir. Los diáconos, uno del servicio, el servicio original del diácono es la caridad. La caridad. Es decir, recordad, cuando se instituyen los diáconos, es que podríamos hablar de los diáconos también, porque es tristemente es uno de los órdenes más desconocidos entre el pueblo de Dios. ¿Cómo nacen los diáconos? Nacen incluso antes que los presbíteros. Se nacen cuando en la Iglesia Apostólica, ¿sí?, los apóstoles se encuentran que pierden tiempo si tienen que atenderlo todo. Y dice Pedro, no podemos quitarnos de predicar, tenemos que proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Buscad entre vosotros hombres buenos, rectos y de confianza que puedan distribuir la caridad a los pobres para que vosotros no dejáis la predicación. Sí, el acto de la caridad es el central del diácono, ¿vale? Pero en la Eucaristía, ese símbolo de la caridad, por eso fijaos que en la Eucaristía siempre está el diácono al lado del obispo, porque Eucaristía y caridad no pueden desligarse. Y la imagen de ver al diácono al lado del obispo en la Eucaristía es ese símbolo de que este pan que se parte será nuestro pan partido con los hermanos, ¿vale? Pues este servicio de la caridad, de preocuparse del que no está, del que está enfermo, del que no ha podido venir por alguna razón, y yo le llevo, hago ese servicio, le llevo ese pan. Igual que si otro día necesita compartir el pan material, también ese diácono hará esa función de la caridad, ¿vale? Eso es precioso, Bueno, que me voy con los diáconos, vale. Pero fijaos,
A la celebración le sigue el comer, de lógico, y sin ningún otro rito propio. Acaba la oración, aprueba con amén, pum, sin más, ¿vale? En otra parte de la apología dice, cuando todo el pueblo aclama amén, viene a continuación la distribución y participación de los elementos eucarísticos y su envío, por medio de los diáconos, otra vez, a los ausentes. Apología de Justino, siglo I, ¿vale? ¿Qué cumplimos con eso? Pues el precepto del Señor. Tomad y comed. Os decía, una primera herida es que ahora no podéis hacer eso. Esa es la herida. Ahora viene la parte que nos va a gustar. Tomad y comed. No tomad y adorad. Lo siento, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente aquí por obra de la adoración. No es tomad y adorad. La Eucaristía, en su inicio y en su sentido, no es para ser adorada. Es para ser comida. ¿Sí? No dice tomad y ved, que es lo que hizo la primera... esos últimos siglos antes de la Reforma Eucarística. La gente, como no comulgaba, deseaba ver. ¿Cuándo nace todo el tema de la adoración? Cuando no puedes tomar y quieres ver. O sea, quieres alimentarte de alguna manera y como no tomas la Eucaristía, sale la adoración. ¿Vale? El repunte de la adoración está en la disminución de la comunión. Eso leed y estudiad. Es así, en los siglos en que... ¿Es que es mala la adoración? No. No sé si me conocéis. Muchos sí. Sabéis que no soy de los que no hace adoración. Al revés, ¿vale? Pero os digo lo que es. ¿Por qué? Porque tenemos un peligro. Y de hecho, dejadme que haga un pequeño inciso aquí, sin pretender sentar cátedra ni nada, pero os transmito, ahora aprovecho puramente, para transmitiros a veces algún peligro que veo, ¿sí? Alguna cosa que justamente hoy lo hablaba con algún sacerdote, Pasamos de un tiempo, la recepción del concilio, una de las malas recepciones del concilio. Claro, el concilio que dice, oye, fijaos, me estoy perdiendo un poco, pero ¿qué os diré una vez? Vamos a reacciones. A una acción, una reacción. Desde una reacción de la Iglesia que no comulgaba y que solo veía, recordad lo que salía, como esa elevación que os dije, claro, la gente no comulga y da menos ver el pan. Esas elevaciones que son en los altares que se reducen. Una mera repisa para aguantar el libro. El gran retablo en los siglos XVIII, XVII y XVIII, que son los siglos de decadencia eucarística. La gente solo quiere ver los grandes retablos barrocos, los grandes ostensorios, las procesiones, todo esto nace aquí. ¿Qué es que es malo? No, ojo, no es malo. Os estoy diciendo cómo sale y por qué, para ver el sentido propio y ponerlo en su lugar. No desecharlo, sino ponerlo en su lugar. Porque la recepción del concilio, que ahí está el peligro, desechó. A la reacción esta, como el concilio dijo, no, oye, la Eucaristía en su origen, en su esencia misma, es participación, es comer de esa Eucaristía. ¿Sí? El concilio se recibió mal, no dijo que se quitaran estas cosas, pero se recibió mal. Y muchos sacerdotes, con a lo mejor todo el criterio bonito del mundo de que ellos querían, pues hicieron barbaridades. Y durante mucho tiempo, después del concilio, se menoscabó la Eucaristía en su parte de adoración. Pero por reacción, porque queríamos apretar en que la gente comulgara, participara y hubiera esa mesa. Errores, pues hacerla tan mesa que le quitamos el aspecto sacramental. Ese fue un error. Segundo error, banalizarla. Hacemos misa sin ningún sentido sacramental. Eso lo hemos vivido, yo lo viví de pequeño esto, y no tengo tantos años. No, sí, tengo 50 ya. Bueno, todavía no, pero sí. Pero tengo sacerdotes mayores que me los quiero... O sea, si no fuera por ellos yo no sería sacerdote. Pero que ahora viéndolos digo, que os fuisteis un poquito
Es decir, todo se vuelve a su sitio, todo se va poniendo en su sitio, pero para ponerlo en su sitio hay que saber cómo salen las cosas. Yo he visto fotos de hacer misa aquí en Cataluña con porrón en lugar de cáliz. ¿Por qué? Ahora nos escandalizamos. En ese momento fue intentar recoger el concilio que hablaba de inculturación, que hablaba de que... Y que ese buen sacerdote, por llegar al pueblo de Dios y decir, pues si hubiera estado aquí, pues como aquí bebemos un porro, pues hubiera cerrado un porro al mes. Pues a lo mejor sí, pero es que no es así, no es eso, ¿vale? Pero entended el por qué salen estas cosas. Yo ahora, quizás estoy hablando mucho hoy de otras cosas que no tienen nada que ver, pero algunos sacerdotes más jóvenes miran con un cierto desprecio estas cosas. Yo las miro con asombro, pero como me quiero todavía a estos sacerdotes porque los he conocido, digo, pobrecito mío, no llego más. Y ya está. No, ojo, no despreciemos nada. Simplemente veamos que es una equivocación y ya está, se equivocaron. Muchas cosas no se equivocan. A lo mejor dentro de unos años dirán de mí, te equivocaste. ¿Sí? Hay que recibir las cosas bien. Yo me encontré en una parroquia, no voy a decir cuál, Yo me encontré cuando fui, que yo soy de los que ordena y abre todos los armarios y los arregla y todo, y yo digo, y no hay custodia aquí. Digo, qué raro. Digo, abriendo armarios, me encontré la custodia. De eso, tan cierto como que estoy aquí hablando, doblada, o sea, el rayo doblado para encabirla en un armario arriba. ¿Sí? Eso lo encontré yo. No os digo para la parroquia. La saqué, la desdoblé. Tuvimos una recepción mala del concilio. ¿Vale? A esta reacción quitamos reclinatorios, ¿no? En muchas iglesias no hay reclinatorios, quitamos la adoración, quitamos las procesiones, Fue una recepción excesivamente dura porque estábamos en reacción a lo otro, a la excesividad de lo otro. ¿Qué pasó a esta reacción que también fue excesiva? La otra reacción, la que tenemos ahora. Que yo creo que nos hemos marchado un poquito. Hay muchos chicos jóvenes, yo acompaño a muchos jóvenes, que van buscando adoraciones. Hemos desgajado la adoración de la Eucaristía. Como actos sin más. Voy a una adoración, como quien va a ver una película. No, es que la adoración viene de la Eucaristía, nace de la Eucaristía. ¿Es propio adorar? Pues claro que es propio adorar. ¿Lo hizo la primera iglesia en los primeros siglos? No. La reserva era para llevar a los enfermos, y punto. Incluso no se guardaban las iglesias, se guardaban en las sacristías. En la sacristía, sagrado, donde se guardaban las formas. La conciencia que va creciendo en la iglesia, y aquí está el Espíritu Santo que va animando, es que, lógicamente, si el Señor permanece, pues poco a poco esa Eucaristía se pone en las iglesias y se puede adorar en el sagrario. ¿Sí? Y luego lo sacaremos afuera en la exposición. Pero es que ahora estamos exponiendo al Señor cada día, a cada hora, a cada momento. Muchos chicos jóvenes no van a misa de cada día y a lo mejor van a 3 y 4 adoraciones. Ojo ahí, algo cruje. Algo cruje cuando acabamos la Eucaristía, nos vamos, desmantelamos, ponemos otra cosa y hacemos una adoración entonces. No, chicos, no. Consagra el pan en esa Eucaristía y déjalos puesto para que se vea que viene de la Eucaristía, ¿vale? Ese sentido que hemos perdido un poquito, hemos separado. Antes se sacaba el Santísimo por corpus. Y cuando el Santísimo, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando el Santísimo estaba expuesto por alguna cosa, bueno, era una cosa. Ahora es que como está siempre expuesto, pues que casi que parece que no tiene más, ¿no? Me acuerdo de un niño de una parroquia, al que me quiero muchísimo, y su madre, si me está escuchando, su padre, se acordarán de eso porque me lo dijeron ellos, Se sorprendieron. Es decir, entraban en la iglesia y dice, vamos a ver a Jesús. Dice, sí, vamos. Entra en la capilla del Santísimo un chico, un niño bien formado, ojo, muy bien formado, de una familia católica, y que acostumbrado a la Eucaristía y todo, entró en el sagrario y dice, no, pero no está. Su madre dice, ¿cómo que no está? Está en el sagrario. Dice, bueno, sí, ya lo sé, pero yo creía que decías que estuviera. Es decir, si no está expuesto parece que no esté, está en el sagrario. Vale, me estoy alargando mucho, pero es por eso, para que recordemos que la Eucaristía tiende a comulgar, ¿sí? Y que
La adoración es propia, ojo, es propia del sentimiento de que el Señor está allí presente. Pero no la desvinculemos de la Eucaristía, no la desvinculemos. Ya lo peor que se puede hacer, que a veces lo hacemos por problemas horarios, que a veces hay adoración, luego se recoge el Santísimo, da la bendición, se recoge, inmediatamente hay Eucaristía después. Digo, vale, venga. Bueno, pues a veces hay que hacerlo porque por horarios pues hay que hacerlo, ¿no? Con la misa de 8 es para las 8 y ponemos a disposición por la tarde para quien pueda venir. Pero fijaos que no es lo propio. Lo propio es Eucaristía y de esa Eucaristía la adoración. ¿Vale? Bueno. Me vengo arriba. Pero os sitúa un poquito, por favor, situaos. No penséis ni que menoscabo una cosa, ni que no, porque Sacrosantísimo con una alegría inmensa. Y lo sabéis, capa y incienso, a mí no me gana nadie. Pero pongámoslo en su sitio. En su sitio. Nuestra vida tiene que ser eucarística. Quiere decir de acción de gracias, de Eucaristía. ¿Vale? No me vale, como algunos chicos jóvenes, como os digo, que me vayáis a adoración el martes, el miércoles a Fetá, aquí al monasterio, no sé qué, aquí hacen también no sé dónde, ¿no? Y van buscando solo... Pero ¿has ido a misa algún día, de cada día? No. ¿Sabes que media hora antes hay misa? Media hora antes. No puedes ir a misa. La misa, la adoración sí, porque hay cantos bonitos. Ojo, ¿vale? Ojo. La mayoría de mayores no tenéis ese problema, porque venís de nuestra historia, ¿vale? Hemos vivido la Eucaristía y sabemos qué valor tiene la adoración y la Eucaristía. La mayoría de los jóvenes, pero los jóvenes no. Los jóvenes ya son otra generación y no tienen tanta ese valor de la Eucaristía como nosotros, Y hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo para no desgajar, No desgajar ni una cosa ni la otra. Ni coger la custodia y guardarla doblada, ¿sí? Y quitar reclinatorios a solo vivir de adoraciones, ¿vale? A la plegaria eucarística le sigue comer. Como a la reunión de familia le sigue sentarse a la mesa y comer, ¿vale? Preparamos la Eucaristía para ser comida. Tomad y comed, ¿vale? Estas son las palabras del Señor. Por tanto, y fijaos, tomad y comed y tomad y bebed. Ya no entro aquí, porque lo propio es que en cada Eucaristía, comiéramos y bebiéramos, ¿sí? Luego está el tema práctico, y es verdad que al final es un... Bueno, ahora ya con lo de la pandemia, olvidamos del bebé hasta dentro de 2 siglos, pero por razón del signo, dice el Vaticano II. El Vaticano II, cuando dice que hay que recuperar la comunión con 2 especies, lo dice por razón del signo. ¿Qué quiere decir del signo? De lo expresivo. De hacer expresivo aquello que el Señor dijo. Tomad y comed, pues tomad y comed, pero tomad y bebed, pues también, ¿no? Evidentemente luego chocamos con la práctica, con la... Pues que es verdad que el pan es normal que seamos mucho más fácil de dar. Que luego, claro, al perder el hábito de comer y beber, mucha gente ya no sabe ni cómo tomar el cáliz. Yo os aseguro que yo también soy, en ese aspecto, por ejemplo, soy hiperrestrictivo. O sea, porque no soy escrupuloso. Pero en esas cosas, por ejemplo, me pongo muy nervioso, muchísimo. Prefiero no darlo. Porque como veo cómo la gente comulga, ya lo explicaré cuando hagamos al texto, al momento de comulgar, pero como ves cómo la gente comulga, piensas... el pan y gracias, y gracias que alguno no tenía que darle, ¿vale? Hoy estoy muy a saco, me parece. Bueno, tomando con alegría. Vamos a centrarnos, venga, vamos a centrarnos, que si no me pierdo, venga. Venga, fijaos, ¿cuándo en la Eucaristía, o sea, cuál es el signo de la comunión? Participar del cuerpo y la sangre del Señor, evidentemente. Pero fijaos cómo la llamamos, comunión. O sea, entrar en comunión con Cristo. Y por tanto, con todo el cuerpo de Cristo. Con todo el cuerpo de Cristo. Que con mis hermanos también, que forman parte del cuerpo del Señor. ¿Vale? Lo que os dije, cuerpo de Cristo, amén. Dices amén a todo, A todo. A Cristo cabeza y al pesado ese que no aguanto, también. Lo siento, adentro. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es todo. Por lo tanto, fijaos,
Eso se veía todavía más pleno cuando en las plegarias eucarísticas más originales no existían las intercesiones, ¿vale? Acordaos que cuando os expliqué las intercesiones os decía, la plegaria de Hipólito y las plegarias orientales no tienen intercesiones. Directamente después de la segunda epíclesis, ¿qué pide? Que todos formemos, imprimimos el Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino. Segunda epíclesis, invocamos al Espíritu Santo para que nos transforme a nosotros, al pueblo de Dios, ¿en qué? En uno solo. ¿Sí? Por tanto, eso es la comunión, ¿no? O sea, todavía quedaba más claro que la plegaria eucarística llevaba la comunión, ¿sí? Alimentarte del cuerpo de Cristo que habíamos preparado y a entrar en comunión con Él y con todos los hermanos que forman su cuerpo, ¿vale? Por tanto, tenía como más peso, ¿no? Ahora tenemos las intercesiones por el medio, la doxología final y los ritos preparatorios, ¿vale? ¿Cuáles son estos ritos preparatorios? Venga, vamos a ello, si no, al final me va a faltar una semana más de cuarentena y ni plegaria ni política ni nada. Venga, no, esto no lo puedo quitar. Ritos de preparación a la comunión. A ver, porque hay como tres fases, ¿eh? Hay una fase que sería la preparación, lo pongo así en grande porque es rojo. La preparación, hay una segunda, vale, muy bien, me voy a dar tres ya. Una segunda fase que sería la recepción de esa comunión y una tercera fase que sería la asimilación. ¿Vale? Más o menos, ¿eh? Me preparo para recibir la comunión, la recibo y la asimilo. ¿Sí? Es como tres fases del rito de comunión, ¿vale? Eso sería el rito de comunión, Pues ahora vamos a centrarnos en los ritos de preparación, ¿vale? ¿No me estoy explicando bien? No sé, ¿eh? Rito de comunión, estas tres fases. Rito de preparación, vamos a por la primera. ¿Cuáles son los, que también son tres? Venga, ritos de preparación, a ver si lo sabéis, venga. Pensad 2 segundos. 3 ritos que nos preparan para comulgar. Venga, nos tenemos todos, nos falta uno, nos faltan dos. El orden, ya nos pido el orden. Venga, voy a empezar a ver si habéis acertado. Lo divertido sería que vayáis aquí y fuerais diciendo, pero la vida es así. Padre Nuestro, la oración dominical, rito de la paz. ¿Sí? El tercero, que la mayoría de veces nunca sale, nunca lo decís, o me lo decís mal. Me decís, el Cordero de Dios. Eso es el canto. ¿Cuál es el rito? La fractio panis, la partición del pan. La partición del pan, que de los tres ritos es el que menos se ve, el que menos la gente se acuerda, el que seguro que la mayoría os ha costado de que saliera, y si os ha salido como el Cordero de Dios, ¿vale? Cuando de estos tres, este es el más importante. ¿Sí? Porque recordad que veneramos las palabras del Señor, muchísima verba, ya hablé suficientemente de eso, pues imaginad si veneramos también los gestos del Señor. Mirad ahora en Pascua, le reconocieron al partir el pan. En todos los relatos eucarísticos de milagros de comida, el Señor parte el pan. De hecho, recordad, como os dije, el nombre que recibe la Eucaristía en los primeros siglos es la partición del pan, la fractio panis. Leeros Actos de los Apóstoles, ¿sí? Cada día eran constantes, capítulo 2, eran constantes en la oración, iban al templo y luego en su casa se reunían para partir el pan, ¿sí? Celebrar la Eucaristía, el memorial del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Cogió pan, pronunció esas palabras y lo partió. La fractio panis, ¿vale? La fractio panis. Pues vamos a por ellos, ¿vale? ¿Sí? Vamos por orden. Venga. A ver si me he dejado alguna cosa. Yo creo que no. Vale. No. Ay, lo he hecho todo. Qué bien. Venga. Padre Nuestro. Vamos a empezar.
¿Es propio de la Eucaristía el Padre Nuestro? ¿Qué diríais? Vamos a empezar por ahí. ¿Lo ponemos en la Eucaristía desde el principio de los tiempos o más tarde? Venga, pensad un poquito. Ya os he dado una pista muy fuerte. De los 3 ritos, este es el más importante. Por tanto, estos 2 son menos. No quiere decir que no sean antiguos, porque lo son, pero son menos. ¿El Padre Nuestro es propio de la misa? ¿De entrada? No. Fijaos, pasa como con el credo. ¿Os acordáis que dice el credo? ¿El credo es propio de la misa? No. ¿De qué sacramento es propio el credo? Del bautismo. ¿Sí? Cuando la profesión de fe. Pues el Padre Nuestro pasa lo mismo. Es más propio del bautismo, de los sacramentos de oración. Era una de los ritos de preparación para el catecumenado. La recepción, cuando recepcionabas el credo y el Padre Nuestro, es decir, la fe de la Iglesia y la oración de la Iglesia. Es la oración propia del pueblo de Dios. Evidentemente que la Eucaristía en cuanto a oración, está bien que esté el Padre Nuestro, lógicamente, ¿no? Pero no es un rito esencialmente de la Eucaristía. Todo que es un rito antiguo, Ojo, antiguo quiere decir que entra en el siglo V y tenemos, cuarto, finales del cuarto, quinto. Pero durante 5 siglos no estaba. 5 siglos. Evidentemente, porque no había ritos de preparación, como os he dicho, San Justino, no hay ritos de preparación, comulgas y punto. Se van introduciendo cosas. ¿Se introduce el Padre Nuestro y tiene su sentido? Claro, ahora os lo explicaré. Pero entendamos que no porque entren las cosas tarde son menos, porque luego pueden tener su sentido allí. Pero nos sitúan un poquito también en saber las cosas. El Padre Nuestro entra y tenemos testimonios de que está ahí, por ejemplo, en San Cirilo de Jerusalén, que ese es el siglo IV, Oriente. San Cirilo de Jerusalén explica a los catecúmenos el sentido del Padre Nuestro en la Eucaristía, como preparación. Ambrosio, en Milán, aquí por poner otro ejemplo de Occidente, también relata el Padre Nuestro en el siglo V. Por tanto, quiere decir que si se lo relata el siglo V, ya era anterior. Podemos hablar del siglo IV. La mayoría de cosas de esplendor de liturgia es en el siglo IV. Si cualquier cosa de que os dice eso, ¿cuándo entró? Tenéis el 50% de posibilidades de acertar y decir el siglo IV. ¿Vale? Tenemos testimonios del Padre Nuestro está allí. Y tiene todo su sentido que esté allí. Fijaos, ¿por qué entra el Padre Nuestro además, fijaos, entra en la preparación a la comunión? ¿Qué pedimos? Los santos padres siempre han entendido que ese pan nuestro de cada día no solo es el pan material, sino el pan eucarístico. Hay miles de sermones de los santos padres en que nos hablan de eso. O sea, el sentir de la Iglesia es que al pedir el Padre Nuestro de cada día, estamos pidiendo también el pan eucarístico. Pedimos el pan eucarístico, pedimos el pan del cada día y el pan del mañana, el pan que vendrá. O sea, hay como 3 referencias que quedan súper bien para tener el Padre Nuestro en la Eucaristía. Primero, que es oración. Nos estamos preparando para recibir al Señor. Oramos. ¿Vale? Oramos pidiendo el pan. El pan. Oramos pidiendo y sabiendo perdonar. ¿Qué vendrá después? La paz. ¿Vale? Estamos orando pidiendo la paz. El perdonar al hermano. El sentido de compartir la mesa, pues voy a pedir perdón si algo he hecho mal. ¿Vale? El hecho de perdón. Y el hecho escatológico, es decir, de lo futuro, del ven Señor Jesús, de lo que la Eucaristía me remite al cielo, me remite a la comunión con el Señor. Por tanto, ese venga a nosotros tu reino, que también decimos, ¿sí? Que nos libere del mal, porque eso que entramos en comunión con el Santo. ¿Vale? Es decir, es una oración que en su sentir nos prepara muy bien para la comunión, ¿vale? Está en momentos de preparación. Es verdad que, suerte que he pensado esto, porque fijaos, me va a faltar semana. Acabo con esto, mañana lo reprendo con eso. Es un momento importante, no es un momento solemnísimo, forma parte de unos ritos de preparación.
¿vale? No tiene un lugar súper destacado, ¿vale? Está puesto como preparación con ese sentir de estos tres ritos. Por tanto, venga, es así que ahora ya me podéis... ¿lo cantamos o no lo cantamos? Venga. ¿Qué diríais? Pistas, ¿eh? Es la oración del Señor, ¿eh? Ojo. Son las palabras del Señor, ¿eh? Ipsísima verba, ¿eh? También. ¿Qué hacemos? ¿Lo cantamos? No. Seguro que muchos decíais que sí. Este quiero cantar todo. Pues no. El Padre Nuestro, de por sí, no se canta. ¿Por qué? Porque es oración. Y si se canta, en algunos momentos solemnes, tiene que ser como las oraciones de colecta del sacerdote. Un simple recitado. Porque no es un canto, es una oración. Y la oración, igual que el credo se puede llegar a cantar en momentos solemnes, pero lo propio es recitarlo, es una profesión de fe, se recita. Pues igual el Padre Nuestro, ¿eh? Es una oración, no es un canto. Lo propio es no cantarlo. Y esto entra de golpe con toda la mayoría de misas, donde al Padre Nuestro a cantar, que sí, es un día solemne, o porque ya están hartos de que no se los deje cantar, un día les digo a cantarlo. Pero lo propio no es cantarlo, fijaos. Y en cambio es las cosas que cantamos siempre. Y otras cosas que debemos cantar, no las cantamos. Con eso acabo. Mañana sigo, a partir de aquí, ¿vale? Explicamos bien el Padre Nuestro un poquito, el sentido, el lugar y todo lo que... Y vamos al rito de paz, que también tiene su telita, ¿vale? Venga, que el Señor os bendiga. No penséis que os he echado bronca. La gente dice, no habéis echado bronca. Que no. El día que os eche bronca, lo sabréis. O sea, si hay una cosa que soy es expresivo. O sea, yo creo que nunca me habéis visto enfadado todavía. Estoy hablando a las de mi parroquia, ¿eh? Me dicen, avui ens ha faltado bronca. Os digo, si un día os la he hecho, lo sabréis, ¿sí? Porque fulmino con las miradas. No, intento dar... Hoy ha sido más un hablar incluso desde el corazón del sacerdote, ¿eh? Y de preocupación, justamente, no os equivoquéis, ¿eh? Por el amor que le tengo a la Eucaristía y a la adoración de la Eucaristía. Justamente por eso, ¿eh? Y porque no quiero que se desvincule o que nos reduzcamos o que nos equivoquemos también, ¿eh? Y vayamos a otra reacción, porque nos esperaría otra contrarreacción, ¿sí? Como dice San Agustín, punto medio y ahí estamos todos bien, ¿vale? Venga, que el Señor os bendiga. Hasta mañana.